nosotros. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada el pastor nos compartía acerca de la clave. ¿Os acordáis? ¿Quién es la clave? Jesús. Jesús es nuestra clave, la que da armonía a la melodía, la que da armonía a la vida, a nuestra vida, la que nos cambia la forma a veces de entender la vida y las cosas, todo lo que nos rodea, ¿no? Y nos tocó un tema complejo, ¿no? Él pasó la semana pasada en el libro de Job, ¿no? Cuando hablaba de Satanás, ¿no? Que es también creación, ¿no? De Dios, hermanos, y todo lo que nos rodea es creación de Dios. El universo en el que estamos es la creación de Dios. Y esto es algo que es muy importante. A mí me encantó la prédica la semana pasada porque te abre la mente y te saca a veces de estos conceptos religiosos, porque tenemos que tener la capacidad, a veces no siempre, de saber ver a Dios en otros lugares, más allá fuera de a veces nuestro entorno religioso, ¿no? El universo es increíblemente bello, pero también puede ser, ¿no? Como destructivo, ¿no? Yo veo ahí unas imágenes preciosas, pero también hay imágenes como que te producen miedo, ¿no? Entonces, es según como nosotros entendamos a Dios, podemos ver la belleza o podemos ver un desastre, ¿no? En medio de todo. Entonces, hay un sentido en la vida, en todo esto, en este misterio, ¿no? Bueno, pero para entenderlo tenemos que seguir entendiendo quién es la clave, ¿no? Y el pastor Dani, hace 2 domingos atrás, nos inició una serie explicando como esas imágenes que Jesús nos traía y nos dejó reflejada en la Biblia para que entendamos un poco más acerca de su carácter, entendamos un poco más acerca de quién es Jesús, ¿no? Y dejó unas imágenes muy claras visualmente y entendible a la gente, ¿no? Y nos estuvo hablando, ¿alguien se acuerda de qué nos estuvo hablando el pastor Dani? Que nos estuvo hablando acerca de él. Yo soy el pan de vida y yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida y la luz del mundo. Y yo quiero continuar con estas imágenes, estos elementos que dejó Jesús para que le entendiéramos, para que entendamos cómo es Él y entendamos así nuestra vida y el sentido que Él quiere para nosotros, ¿no? Quiero continuar con el yo soy la puerta. Ahí está, que no se ve muy mal. Yo soy la puerta y el buen pastor. La puerta y el buen pastor. Él es nuestra puerta y Él es nuestro pastor. Si queréis acompañarme, voy a estar en Juan 10, ¿vale? En Juan 10. Yo soy la puerta. Y dice el 9:10 del capítulo 10 del Evangelio de Juan, en el versículo 9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. Y yo me preguntaba, haciendo un poco un estudio al respecto, ¿por qué decía esto? ¿Por qué escogí una puerta y no una ventana? O cualquier otro elemento que pueda tener, no sé, una casa o... Porque realmente la puerta es un elemento muy importante, un elemento universal, muy importante. Encontré un significado que me encanta, que dice: la puerta, al ser una abertura que nos permite entrar y salir, siempre ha sido considerada un símbolo universal que implica una transición de un lugar, de un estado o de un nivel a otro. De un nivel a otro. Estoy de acuerdo cuando
jugamos al, no sé, al Mario, por ejemplo, que tenías que avanzar de un nivel, tenías que ir atravesando puertas. Entonces, cuando pasabas una puerta, avanzabas a otro nivel y ese nivel era más difícil, tenías que superar ese nivel difícil y llegar a otra puerta en la que todavía era aún más complicado. Y así es un poco nuestra vida, ¿no? Vamos como por niveles, vamos como por niveles. Pero para ir atravesando este camino de la vida, tenemos que saber por qué puerta ir entrando y por qué puerta no entrar. Tenemos que tenerlo claro. Y aquí tenemos la clave para oye, el tema de las puertas, qué curioso, fíjate Dios cómo hace las cosas. Hace poco estuvimos montando la puerta esta, estaba aprendiendo un montón acerca de puertas, hasta cómo montarlas. Gracias a José, que está por aquí acompañándonos, y a David de Ricardo, que no está hoy con nosotros, pero estuvimos aquí montando la puerta, ya la tenemos que terminar. Todavía nos queda ahí terminarla, pero ya la terminaremos. Pero ahí está montada, ya estamos aprendiendo cómo poner bien los marcos, ahí con los tornillos, dejarla bonita, ahí estamos aprendiendo cómo montar puertas. Entonces, como decíamos, la puerta es un elemento universal que nos transmite seguridad. Nos puede transmitir seguridad. Porque cuando tú entras en tu casa, en tu hogar, ¿quién es capaz de dormir tranquilo dejando la puerta de tu casa abierta? ¿Alguien? Entonces, cuando Jesús decía esto, claro, mira qué elemento más importante, ¿no? Porque la puerta puede transmitir eso, seguridad. Cuando tú entras en tu hogar, ¿no? Cierras la puerta, que no entre ningún ladrón o que no se te salga el niño. Te cierra la puerta y por lo menos estás más tranquilo. Ya sabes que no va a entrar o no se te va a escapar el perro. No se te escapa. Siempre que voy a la casa de los pastores, Dani, siempre que abre la puerta sale el perro volando, corriendo. Este es un elemento de seguridad para que no se escape el perro. Hay que... Y entonces, eso es lo que puede transmitir, lo que puede significar la puerta, ¿no? Te puede transmitir seguridad, puedes estar tranquilo, ¿no? Y sigue y continúa diciendo, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que la tengan en abundancia. Para que, por lo mismo, esto es lo que te va a transmitir la puerta, para que no entren estos ladrones, ¿no? Para que no entren estos ladrones. Y hermanos, nos vamos a poner un poco en contexto. ¿Por qué Jesús decía todas estas cosas? A ver, un segundo. ¿Por qué Jesús estaba diciendo esto al respecto, ¿no? Y nos vamos a ir al principio, que decía, de cierto, al principio del Evangelio de Juan decía, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Me encanta esto de Jesús, que dice, mas él entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, hermanos. Si tú entras por la puerta de Jesús, te vas a encontrar en un lugar seguro. Te vas a encontrar en un lugar donde tienes protección. Y tenemos que entender este elemento de entrada, esta puerta, este es un elemento de entrada y de salida, ¿no? Y hermanos, a veces tenemos que cuidar,
por qué puertas entramos y por qué puertas salimos. Y hermanos, nosotros, cada uno de nosotros somos una puerta que puede ser un elemento de entrada y de salida para mucha gente, para que la gente pueda llegar a Jesús. Cada uno de nosotros somos una puerta. Y en nuestra vida y en nuestro ser y en nuestra persona, nosotros tenemos también, nos tenemos que cuidar de las cosas que dejamos entrar y de las cosas que dejamos salir. Porque nuestra puerta, porque nosotros somos esa puerta, por ejemplo, los ojos. Ahí está. Por ejemplo, los ojos pueden ser un elemento de entrada. Y las orejas también. Y la boca, nuestra boca, pues es elemento de salida, ¿no? Puede ser, significar la salida. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que entran a nuestros ojos y con las cosas que escuchamos. Tenemos que estar muy atentos porque hay cosas que entran a nuestra vida y se van introduciendo en nuestro corazón. Cuidado con lo que vemos. Cuidado con lo que vamos escuchando. Tenemos que saber a qué cosas cerrar la puerta. El otro día había en mi casa un panel de avispas, ahí fuera, en este caso en la ventana, y no me he dado cuenta, y entonces, claro, con estos calores, tú lo que haces es pues, abrir un poco la puerta para que se refresque un poco la casa. ¿Y qué pasó? De repente entro en la cocina y veo que habían varias avispas. Y claro, ya me pongo yo en plan defensivo porque, ostras, las avispas van a picar a mis niñas. Y claro, me lío yo allí a sacar las avispas que habían entrado, y había una que era enorme. Le intento dar, claro, no se quería salir, le intento dar ahí con el matamoscas, pero claro, es que no, yo creo que se reía de mí porque no le hacía nada. Se cae la avispa, intento pisarla y no se muere. Y yo, Dios mío, esta avispa está endemoniada. Al final se mete por ahí, le di varios pisotones y desapareció como por arte de magia porque no la encontré. Y mira que moví todo, yo qué sé, yo no sé si salió tal. ¿Qué hice? Tuve que cerrar rápido esta puerta de acceso, en este caso era la ventana. Tuve que cerrar rápido para que no siguieran entrando avispas. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos que saber cuándo cerrar esas puertas. Cuidado con las cosas que a veces estamos expuestos. Estamos en este mundo, como dice Jesús, estamos en el mundo y nos pide, y Jesús dice que no nos quita del mundo, sino es que le pide al Padre que nos proteja. Entonces, estamos expuestos, hermanos, a muchas cosas. Estamos expuestos a muchas cosas que vamos a ir escuchando y que vamos a ir mirando y que van a ir alimentando nuestro corazón. Y desde ahí, con lo que vamos viendo, con lo que vamos escuchando, con lo que vamos dejando entrar, eso es luego lo que vamos a sacar. Entra y de tu vida también va a salir lo que tú estés dejando entrar. Tenemos que estar con mucho cuidado, a veces a mí me encanta la música, me encanta ver series, me encanta ver pelis, pero yo a veces tengo que saber qué cosas tengo que desechar de esto. Y para eso tengo que estar alimentándome, como compartí yo la semana pasada, estar alimentándonos y dejar entrar más la palabra de Dios, más las cosas de Dios, más las cosas del Espíritu Santo, para yo estar fuerte y saber que cuando hayan avispas que vengan a picarnos, como la canción de Juan Luis Guerra, que vienen las avispas a picarnos, saber cuándo será rápido y que no sigan entrando, porque si no se te va a llenar tu casa de avispas y cuando venga algún vecino, pues seguramente vas a picar. Le van a picar las avispas, claro, que están dentro de tu casa, o a tus hijos, o vas a hacer daño.
¿no? a tu familia o a los que te rodean. Entonces es muy necesario cuidarnos de esas cosas que entran a nuestra vida. Porque dice, a ver dónde estaba el versículo en Mateo. Ay, perdón. Tengo aquí, perdonad. Aquí. Porque no lo que contamina al hombre es lo que entra, sino lo que sale. Amén. En Mateo 15:11. Mira. En Mateo 15:11. Y llamando a la multitud les dijo, oí entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Es lo que sale. Ahí está. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Y fijar, para ponerlos un poco en contexto, porque me encantó esta parte, en el 8 decía, le decía Jesús, ¿a quién se estaba refiriendo Jesús? ¿A quién le estaba diciendo estas cosas Jesús? A los fariseos, a los hipócritas. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así les dijo, oí entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina el hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Se estaba refiriendo a estos fariseos, que nosotros pensamos, los fariseos, hermanos, pues eran la gente que sabía de la Biblia, sabía de la palabra de Dios. Se supone que se estaban alimentando y dejaban entrar a su casa, a su hogar, por las puertas, la palabra de Dios. Pero no era así, no era así. Ellos lo que querían era, más que todo, aprovecharse de las personas. Y Jesús venía rompiendo con estas barreras religiosas que a veces se creaban. Porque ellos estaban alimentando de mal y lo único que hacían era contaminar con las cosas que estaban saliendo de su boca. Por eso Jesús lo que quiere es que nosotros nos alimentamos de la humildad. Aprendamos de Él, que es manso, es humilde. Y de ahí, entendiendo la clave, entendiendo a Jesús, dejando entrar a Jesús, a partir de ahí podemos ir entendiendo un poco lo que Dios quiere para nuestra vida y lo que Dios quiere que dejemos salir y que dejemos entrar. Y hermanos, yo os voy a contar una historia de puertas y de entradas, de entradas y salidas. Para entender un poco cómo tenemos que aprender a saber por qué puertas no entrar. ¿Vale? Yo, pues cuando llegué recién convertido, pues mis hermanos, yo les provocaba a mi Señor Jesús unas indigestiones. Porque dice la Biblia que o eres
frío o eres caliente, porque si eres tibio, ¿qué dice? Yo le provocaba unas digestiones a mi Señor Jesús impresionantes. Y entonces cuando me convertí, pues un poco yo estaba, claro, estaba frío y caliente. A mí me gustaba estar frío y también me gustaba quemarme. Y yo recuerdo, pues una de las veces me invitan, creo que veníamos a lo mejor un sábado de alguna, no sé, habíamos quedado, era verano también, habíamos quedado, no sé si para ir al río, bueno, en fin, me invitaban los de la iglesia, me invitaban al río, entonces yo iba con ellos, me gustaba mucho el ambiente, y cuando terminamos, pues yo ya me iba feliz a mi casa, de haber pasado un buen día, y entonces me encuentro pues con estas amistades con las que antes salía y me invitaron a un lugar. Y yo, bueno, es que mañana tenemos, yo en mi interior, bueno, mañana tenemos el culto, yo no, pues no sé, que al final, pues sí sé. Entonces fui con ellos y nos fuimos a una discoteca. Entonces en la discoteca tú entras, tienes la entrada de la discoteca, la puerta, abren una primera puerta, ¿vale? Entonces tú entras por esa puerta y luego hay como un pasillito y luego tienen otra puerta de estas como estas, antipánico, para el tema de ir a los ruidos, ¿no? Tienen dos puertas. Entonces, claro, entramos por una puerta, entramos por la otra puerta y yo decía, bueno, a eso de las 12, cuando sean las 12, pues me voy para mi casa. Me voy corriendo a mi casa, que mañana hay culto. Entré por esa puerta, hermano, y se me pasó pues la noción del tiempo. Estás ahí como en otra dimensión. Se te va la noción del tiempo y dije, ya son las 12, me voy. Las 4 de la mañana, vale, muy bien. Asustado me voy corriendo y yo, Dios mío, pero ¿por qué habré entrado por esta puerta? Asustado me voy corriendo y ¿qué hago? Pues me voy por donde he entrado. Abro la puerta de esta antipánico, se cierra y voy a abrir la otra puerta y no abría. Y no abría. Yo, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Dejarme salir. Y entonces me giro, yo, bueno, pues me voy otra vez para atrás, no pasa nada. Voy otra vez para atrás y la puerta tampoco abría, porque se abría del otro lado. Eso estaba oscuro, hermanos, ese pasillito estaba oscuro. Yo estaba ahí atrapado. La música, en unas discotecas, yo sé que nunca habéis ido, ¿os explico cómo es una discoteca? La música estaba a tope, la música estaba a reventar y yo golpeando la puerta y yo, dejarme salir de aquí, estoy atrapado. Y golpeaba la otra y nadie me escuchaba. Y yo, pero ¿por qué, Señor? Entonces, os cuento esto porque ha sido un poco significativo para mi vida. Este suceso, que yo no lo había pensado, pero cuando me puse con el tema de las puertas, me venía este recuerdo. Entonces, yo estaba ahí atrapado clamando y yo, pero ¿por qué me he tenido que venir aquí? ¿Pero por qué no me habré ido a mi casa? ¿Por qué le dije que sí? ¿Por qué habré entrado por esta puerta? No tenía que haber entrado por esta puerta. Y ahí atrapado, al final me resigné, me tiré ahí a un lado, al suelo, y yo pensando, yo, Dios mío, ¿pero qué hago? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Esto es lo que quiero? ¿Estas son las puertas por las que quiero entrar? Hermanos, yo no sé si pasó 5 minutos o 5 horas. El caso fue que un despistado, creo que igual que yo, abrió la puerta. Y yo, gloria a Dios, salí corriendo y le dejé entrar. Y el otro coge y se mete para adentro. Yo creo que era otro despistado que estaba igual que yo. Y salgo yo corriendo ya por la otra puerta, que abren otra puerta, ¿sabes? Y me fui a mi casa, hermanos, y Dios me habló con esto. Dios me hablaba con esto. Porque hay puertas en las que no debemos entrar, porque son difíciles de salir. Y era una vida a la que yo estaba acostumbrado, era una vida a la que yo había entrado y no sabía cómo salir. Estaba atrapado en ese ambiente de droga, de alcohol, de peleas,
Estaba atrapado en un lugar porque yo entré por ese lugar. Yo entré a ese tipo de vida. Yo entré ahí. Y yo clamaba. Yo recuerdo que llegaba a mi casa cuando me iba a dormir. Yo me giraba porque dormía con mi hermano. Entonces, para que no me viera. Yo me giraba y yo clamaba, yo lloraba. Yo nunca voy a salir de esto. A esto me he acostumbrado y me cuesta. Me cuesta mucho porque me puede. Porque digo que sí y luego al día siguiente otra vez estoy en lo mismo. Y luego me siento mal y luego no. Y el día siguiente estoy en lo mismo. Y estaba en un bucle sin salida. Estaba en un bucle sin salida en la que no sabía cómo salir. En la que no sabía a qué puerta llamar. Salí de la discoteca, me fui a mi casa a dormir 3 horas porque algo de luz había, algo de luz empecé a ver, porque yo me iba, pero yo hacía un esfuerzo, hermanos, tremendo, para el día siguiente ir a la iglesia. Era a lo mejor verano, invierno, da igual. El Dani me recogía, decía, ya me va a recoger y venía ya a las 9:30, 10, y yo con ese sueño, Dios mío, qué pesado llamándome a esta hora, para que vaya a la iglesia. Uf. Pero no, yo dentro de mí hacía un esfuerzo y decía, no, voy a la iglesia, estoy buscando una salida de este lugar, pues tengo que ir a llamar puertas. Yo desconocía a Jesús, no conocía esa puerta, Entonces yo tenía que ir a buscar puertas y decía, es que no, si quiero salir de esto, pues tengo que ir a buscar puertas, las puertas que no conozco. Tengo que ir a llamar otras puertas. No me puedo ir por las mismas puertas, porque lo que estoy haciendo es estar en un bucle sin salida. Puertas que no tienen salida, puertas en las que te quedas atrapado y no puedes salir. Y entonces, claro, llegaba a las 10, cogía agua fría, me echaba así en la cabeza, me bañaba en colonia. Y luego con el tiempo me doy cuenta que sabían que venía, no me decían nada. Luego con el tiempo ya me lo dijeron, no, más y que venías con una cara que no se te... Y yo iba ahí con los ojos, me ponía aquí unas cintas iba ahí y me mojaba con agua fría y me iba para la iglesia. Hermanos, encontré la puerta. Encontré la puerta que me sacó de ese bucle sin salida. Hermanos, cuidado con las puertas a las que entramos, porque son puertas en las que son muy difíciles salir. Las puertas de los vicios. Cuidado con esas puertas. Cuidado con qué puerta, con dónde entras cuando estás en tu hogar, en tu matrimonio. ¿Qué cosas dejas entrar y qué cosas dejas salir? Porque lo que dejas entrar, eso es lo que te va a alimentar. Y así vas a actuar y no vas a tener fuerza para combatir, ¿no? Luego, esas cosas que pueden destruir nuestra vida. Amén. Esto es la puerta. Y ahora vamos con el buen pastor. Y tenemos que hilarlo, esto no se puede explicar una cosa sin la otra. Porque seguía Jesús hablando. Yo soy la puerta de las ovejas, pero yo soy el buen pastor. Pero yo soy el buen pastor, hermanos. Cuando tú entras por esta puerta, por la que entré yo, esa puerta que me dio una salida, porque Jesús es una puerta de entrada, pero también una puerta de salida. Lo dice él, el que entra por mí, el que viene a mi puerta entra y sale y hallará pastos, será salvo. Jesús es una puerta de entrada, pero Jesús también es una puerta de salida. Jesús me sacó de un lugar. O sea, fue la puerta de salida a ese mundo en el que yo estaba atrapado. Y me abrió me cambió el paradigma, me cambió la cosmovisión, me cambió la forma de yo entender la vida. ¿No? Me dio salvación, me liberó. Y cuando tú entras por la puerta, en este caso está hablando de que nosotros somos ovejas, ovejitas,
Aquí veo un cara de ovejitas por todo lado. Yo entré por esa puerta, hermanos, y me di cuenta que era una ovejita. Y no me gustaba mucho. ¿Por qué una oveja? ¿Por qué no podemos ser un animal fuerte? ¿Por qué no podemos ser, yo qué sé, un lobo, un tigre, un león? El ego duele y tienes que ser una ovejita. Pero me fui dando cuenta de que no está mal ser ovejita y cada vez me va saliendo lana. Me doy cuenta que soy una oveja porque me va saliendo lana por las orejas, por la nariz, por los pies. Cada vez tengo más lana y me doy cuenta que soy esa ovejita que Dios quiere que seamos obedientes a Él. Porque aunque el ego duela, ese es el camino a la libertad, ese es el camino. Porque cuando nos creemos, cuando tenemos ese orgullo, que sabemos por qué puertas entrar y por qué puertas salir, estamos metidos en una jauría de lobos. Y tú queriendo ser un lobo, te aseguro que no quieres estar en medio de lobos. Un desastre, es un desastre total. Así que si entras por esta puerta, te encuentras con el buen pastor. Y dice el 11, volvemos a Juan, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. 11. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Yo soy el buen pastor. El pastor, quien mejor conoce a las ovejas, quien mejor te conoce a ti, que sabes de dónde cojeas, sabes qué te gusta, sabes por dónde vas a tirar. Ese pastor me conocía y yo no lo sabía. Yo entré por esta puerta y me encontré con un pastor que me conocía mucho. ¿Y qué mejor ese pastor para guiarme y no dejarme volver a meterme en puertas donde nadie me está llamando, sino que con su vara, con su cayado, me regresa al redil, me regresa a la manada, me regresa a mi lugar? Ese pastor te conoce, ese pastor me conoce. Y es un pastor que quiere lo mejor para ti. Yo me metía en unas puertas, unos berenjenales, donde encontraba a otros pastores que no querían lo mejor para mí. Porque, hermanos, os voy a decir una cosa, yo creo que siempre lo digo. Si tu pastor no es Jesús, te aseguro, estoy convencido que cualquier otro pastor va a estar pastoreándote. Si no te pastorea Jesús, aunque tú no lo quieras, siempre hay alguien que te va a estar pastoreando. Siempre. Siempre. Porque en mi vida yo estaba viviendo de una manera que yo no me sentía a gusto, pero no sabía salir de ahí. Y cuando quería salir, habían voces que volvían otra vez a regresarme ahí, que me llevaban ahí, me estaban pastoreando, que me volvían a llevar ahí. Mirad, vamos a analizar esto. Volvemos arriba, al principio. Dice, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y a las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz. Yo estaba estudiando un poco acerca de cómo eran los pastores en aquella época, ¿vale? Y resulta y sucede que, bueno, los pastores llevaban sus rebaños y llegaban a tener
tal vínculo con sus ovejas que hasta nombre les ponía. Hasta nombre le ponía a cada una de sus ovejas. Conocían a cada una de sus ovejas. Y las llevaba y las llamaban. Y además, lo más sorprendente de todo esto es que oían su voz y seguían a ese pastor. Porque esas ovejas se fiaban de ese pastor, porque esas ovejas sabían que si seguían a ese pastor iban a encontrar pastos, buenos pastos. Aunque atravesaran lugares que parecían difíciles, que parecían complicados, pero luego al final sabían que había una recompensa. Sabían que iban a encontrar buenos pastos. ¿Por qué? Porque oían su voz. Porque oían su voz. Y hermanos, en mi cabeza, y todavía, no vamos a engañar, hay muchas voces. Vienen un montón de voces. Hay una guerra, hay una lucha por mi voluntad. Pero yo tengo que saber qué voz escuchar. Yo tengo que saber qué voz escuchar. Y para eso tenemos que ir conociendo la clave y saber un poquito más de Jesús, saber que Él es la puerta, saber que Él es el buen pastor, saber que tenemos que acudir a Él. Estudiando la palabra, dejando entrar la palabra de Jesús, vas a entender, vas a ir conociendo un poquito más a ese pastor. Y ese pastor te pondrá un nombre, porque Jesús era experto en poner nombres. Les ponía nombres a todos sus hasta algunos se lo cambiaban. Y me encanta porque Él me puso a mí un nombre. Y cuando me estoy desviando, me corrige. Me corrige porque todavía hay muchas voces que quieren pastorearme. Pero yo tengo que elegir qué voz escuchar. ¿Cuál es la voz que quiero que me pastoree? Yo quiero ir al buen pastor. Y hermanos, con esto del nombre, me hizo mucha gracia al principio que el pastor le ponía nombres a las ovejas. ¿Cómo llamas a una oveja? ¿Qué nombre le pones a una oveja? ¿La Anita? O si alguna está manchada, pues yo qué sé, Manchita. ¿Qué nombre le pondrías a una oveja? Copito de nieve. Copito de nieve. Ese es el nombre que ponían a las ovejas. Israel, Priscila, Oscar. ¿Quién hay por ahí atrás? Petru, eres una oveja. Joseph, Antonio. Sois nombres. Sois nombres. Me encanta que diga, yo le pongo un nombre. Porque hermanos, ¿sabes quién no pone nombre, sino que pone un número? ¿Quién pone números en la Biblia? El diablo, que nos marcará con el número, ¿no? Es lo que dice. Me encanta que haya esta diferencia tan clara en la Biblia. Cuidado cuando vayamos a un lugar y si tú seas un número. En este lugar no, en este lugar nosotros seguimos al buen pastor y tú eres un nombre. Tú no eres un número más en este lugar. Tú tienes tu nombre, tú tienes tu apellido con tu vida y Dios, el buen pastor, te cuida y ha puesto aquí a pastores que también están al cuidado de tu nombre. Tú no eres un número. Aquí no queremos que sea, nos da igual ser 3 que ser 1000, que ser 2000. Nos da igual porque seguiremos predicando a Cristo, que es el único objetivo. Aquellos que no conocen esa puerta como yo antes. Y yo entré por esa puerta y automáticamente Jesús me vio y me esperaba con los brazos abiertos y sabía mi nombre. Sabía mi nombre. Y tenemos que ver así a todos los que nos rodean como un nombre y no como un número. Aquí no venimos a llenar iglesias, llenar sillas porque sí. Aquí venimos con un propósito, si no esto no vale de nada. Aquí venimos a entender al buen pastor, a entender a ese que te llama por tu nombre y te va a dar la salvación. Amén. Y como decía antes, pues el Señor empezó a decir todo esto porque a nuestra vida pues vienen muchas confusiones y Él como pastor
pues tenía que atajar todo esto. Y en el versículo 9, ¿sabéis? ¿A quién se lo estaba diciendo? Como dije, a los fariseos, como sabéis. Y en el capítulo anterior, en el 9, pues resulta y sucede que Jesús había sanado a un cieguito. Jesús había sanado a un ciego, a un hombre que estaba ciego de nacimiento, en el capítulo 9, de nacimiento. Sana a este ciego y ¿qué pasa? Era día de reposo. Era día de reposo. Entonces, claro, los fariseos que tenían su estructura religiosa ya marcada, ellos sabían cómo tenía que actuar Dios. Ellos sabían cómo tiene que actuar Jesús. Ellos ya lo saben. Nadie les puede decir nada. Ellos saben cómo es el comportamiento de Dios. Cuando Dios no me hables Dios porque yo sé cómo tienes que hacer tú las cosas. ¿Cómo que estás sanando en día de reposo? Ese hombre tiene demonio. Le decían a Jesús. Porque había sanado a un hombre. Y entonces, hermanos, resulta y sucede que los fariseos cogen y llaman a ese pobre hombre que había sido sanado. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo que te ha sanado un hombre en el día de reposo que no hay que mover ni un dedo? Aquí el día de reposo hay que descansar, aquí no se puede trabajar, no se puede hacer nada. ¿Cómo? Y el hombre les explicaba, bueno, un hombre llamado Jesús me ha salvado. ¿Cómo? Llaman a sus padres. ¿Es verdad, este hombre nos está engañando? No, yo solo sabemos que nuestro hijo nació ciego y ahora ve. Y le tenían miedo a los religiosos, a los que tenían el poder en esta época. Y claro, vuelven otra vez a llamar al ciego. Y el ciego le dice, pero si ya os lo he dicho y no me queréis escuchar, no queréis escucharme. Mira, y me encanta la respuesta que da, me encanta, porque esa es la actitud que nosotros tenemos que tener al respecto. Les dice, mira, a mí me da igual, yo solo sé que me has sanado, me da igual tu conocimiento, tus teologías, yo solo sé que me has sanado. ¿Qué? Un poco, ¿sabéis? Un poco me sentía yo así al principio, muchas veces cuando yo me convertí y íbamos a algún lugar, a veces me preguntaban qué denominación eres y yo me quedaba un poco, yo no sabía. Yo solo sé que Jesús me había sacado de un lugar. Yo solo sé que Jesús era un buen pastor que me estaba pastoreando, que me daba, y yo me quedaba un poco como cristiano. Y me di cuenta que es la mejor respuesta después. Y luego ya me fui enterando, cuando vas estudiando, te vas metiendo más, que hay que tener cuidado con el conocimiento, porque los mayores teólogos en la Biblia, uno de los mayores teólogos son los demonios, se conocen la Biblia, de arriba a abajo, se la conocen entera, tentaban a Jesús con la Biblia. Se lo conocen entera. O sea, a mí alguien que se sepa la Biblia no dice nada. Cuando la pone en práctica, me dice mucho. Pero que tenga conocimiento, que tenga teoría, vale, está bien. Felicidades. No, pero entendedme. Es bueno, claro que es bueno aprender la Biblia. Pero hermanos, con amor, con humildad hay que acercarnos a ella y luego ponerla en práctica. Pues me sentía yo un poco así como este hombre. Mira, yo no lo sé, pero a mí el Señor me ha salvado. Yo no lo sé, pero a mí el Señor me ha sacado de este lugar. Y entonces ya empezó ahí el Señor a decirles todo esto. Yo soy la puerta y vienen ladrones. Tener cuidado con estos que nos confunden con doctrinas. Hermanos, acerquémonos con humildad. Eso es escuchar la voz de Jesús, que te está llamando por tu nombre. Ir con humildad por la vida, con todo lo que nos rodea. Ir con humildad, ir con humildad. Y ese buen pastor te va a proteger, y ese buen pastor te va a cuidar de esos lobos, porque ¿sabéis qué? Los otros son asalariados, que van a huir cuando haya peligro, van a huir a la primera de cambio, no te van a cuidar. Cuando viene el lobo a atacarnos, no van a defender, porque saben que no son suyas las ovejas. En cambio el pastor se va a enfrentar a ese lobo. ¿Sabéis? Como os explicaba, en el redil donde metían las ovejas, que se metían ahí, era como una especie de muro que hacían con piedras, ¿vale? Hacían una abertura que era la puerta, por ahí entraban y ahí descansaban las ovejas.
y el pastor se sentaba en la puerta para cuidar de sus ovejas. Y muchas veces pues, se queda dormido, lo que sea. Y ese muro estaba para proteger de ladrones y para proteger de lobos o animales salvajes. Y muchas veces algún animal muy hambriento, desesperado, conseguía saltar ese muro, caer dentro del redil. Entonces el pastor, al darse cuenta, sale a defender a sus ovejas, se mete dentro del redil a defender a sus ovejas, saca su vara, saca su cayado y lucha contra ese lobo que va a atacar a las ovejas. Y hermanos, lo normal es que el lobo huya, pero cuando se siente atrapado porque se ha metido dentro del rebaño, va a atacar con fuerza y puede provocar daños, incluso la muerte. Hay muchos casos de pastores también, ¿no? Que sufren mucho. Por eso tenemos que tener nosotros paciencia y misericordia con los pastores. Porque hay lobos que se meten dentro, y cuando se meten dentro, cuando atacan desde dentro del redil, es cuando más daño hacen. Porque la iglesia, hermanos, no es destruida desde fuera. Ataques desde fuera hacia adentro de la iglesia, no. La iglesia es destruida cuando se ataca desde dentro. No, nunca va a ser destruida, perdonadme esto, nunca se ha estado, pero hace daño y separa, pero dice que cuando ataca a los lobos separa a las ovejas y crea dispersión. Cuando hay una dispersión es porque es desde dentro, no desde fuera. Cuando la iglesia está unida con su pastor y no ha entrado peligro, está fuerte, está fortalecida, pero a veces cuando el pastor tiene que salir a luchar. ¿Y sabes qué pasa? Que el asalariado no le va a dar igual las ovejas. El que piensa que eres un número, le va a dar igual. Es lo que quiere es aprovecharse de las ovejas. Ese es el asalariado, que cuando entra el lobo no va a pelear con el lobo, va a correr y le va a dar igual. Esto lo sé muy bien, hermanos, y os pongo otro ejemplo. Yo cuando, en nuestra empresa tenemos varios, yo soy asalariado y o sea, estamos en las dos, digámoslo así. Entonces, uno de los clientes con los que trabajamos, pues ahí son concesionarios de coches, y una vez me marcó mucho algo que dijo una persona que trabajaba en estos lugares. Yo pues tengo buena relación con la gente y hablando de cosas tal, me dice, yo cuando, por resumir, al final me dice, yo cuando son las 6 de la tarde que tengo que salir, era un mecánico, estaba hablando con un mecánico, ¿vale? Yo cojo, cierro el capó del coche, me da igual de quién sea el coche, yo salgo por la puerta y como si la empresa se quema, me da igual. Yo me voy a mi casa, ya cumplido. Ese es el asalariado. Ese es un asalariado que no tiene ese sentido de pertenencia, hermanos. Dios no nos pide que tengamos esta actitud en la vida. Si, aunque no sea tuyo, cuando Dios te ha puesto en un lugar, hermanos, no tengamos esa actitud de decir, me da igual. Esto como no es mío, pues que se queme. Como ostras. Digo, pues si tan mal estás, búscate otra cosa, no sé, o algo que si no, hermano, te vas a estar muriendo de asco con tu vida. Cambia tu vida. Entonces, no sé, no tengamos esa actitud, hermanos. Te aseguro que aunque estés en un lugar en la que a lo mejor te estén tratando mal, pero tú en tu interior sabes que estás trabajando y estás sirviendo a la sociedad porque sirves a Dios, Dios te va a recompensar y te va a poner en un lugar, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. No tengamos esa actitud de asalariados, hermanos, frente a la vida. Tengamos sentido de pertenencia y queramos lo que Dios, y seamos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Si no, ahí te vas a quedar. Ahí te vas a quedar. Amén. Y vamos terminando. Y hermanos, y a veces tenemos que entender también cuál es la tarea del pastor. Tenemos que entender cuál es el propósito del pastor. El pastor cuida, el pastor cría, el pastor protege, el pastor da de comer, el pastor va adelante. Coge sus ovejas y va adelante, no va detrás. No somos vacas
que a diferencia de las vacas, va el vaquero detrás dándole a la vaca, ¡oh, vaca, vamos! Y va detrás y dando, ¡vamos, vamos! Nosotros somos ovejas que miramos al pastor, que el pastor tiene experiencia, sabe, conoce el terreno físico, espiritual y sabe por dónde va. Escuchémosle y sigamos el pastor, que sabe dónde están los buenos pastos, aunque parezca que tengamos que atravesar lugares difíciles y complicados, hay que seguirle porque sabe dónde va, porque sabe dónde encontrar pastos verdes, de dónde nos vamos a alimentar, ¿no? Ese es la tarea del pastor que nosotros como ovejas tenemos que ir conociendo. Y hermanos, el pastor cuando te lleva a buenos pastos verdes, donde alimentarnos, luego está en ti alimentarte. El pastor no va a ir a arrancar la hierba y ponértela en la boca y ayudarte a masticar. Ya ese es tu trabajo. Ese es el trabajo que tú tienes que hacer. Cuando el pastor te lleva a un lugar, tu trabajo es alimentarte. Te quedes ahí, bueno, ya me vendrán a darme de comer. No, te ha llevado a un lugar. Ahora tienes que poner de tu parte y comer. Porque muchas veces, hermanos, nosotros como ovejas ya nos vamos transformando en cabras. Y queremos pues acabar con todo. Y muchas veces pues cuando entramos en problemas, vamos al pastor, acudimos al pastor. Cuando estamos en problemas, acudimos al pastor buscando consejo, y pastor, me hice daño en la pata cuando veníamos de camino. ¿Qué puedo hacer? Y muchas veces, hermanos, no dejamos ni siquiera dejarnos aconsejar de este pastor. Sino lo que hacemos, ya sabemos, ya venimos con las preguntas y también con las respuestas ya hechas. Me he hecho daño en una pata, pero no te preocupes, pastor, que yo ya sé cómo me la voy a arreglar. Nos conocemos también la Biblia y claro, pues tengo este problema familiar, tengo este problema en mi matrimonio, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pastor, así que no te... Y muchas veces vamos así hacia el pastor. Tenemos que saber cuál es el papel, el trabajo, la tarea que tiene el pastor. Y nosotros como ovejas, si tú eres una oveja, tenemos que ir en humildad y escuchar. Y aunque tú conozcas la Biblia, aunque tú sepas tal vez cómo solucionar los problemas, pero no los solucionamos porque no los ponemos en práctica, escuchemos. ¿Qué es lo que nos tiene que decir el pastor? Escuchemos cuál es el consejo del pastor. Y no vayamos ya sabiéndolo todo. Y no dejando ni siquiera hablar o qué es lo que nos tiene que decir el pastor. Entonces tenemos que saber también cuál es la tarea que tienen los pastores y cuál es tu parte. Tu parte sería con humildad, saber cuándo tienes que alimentarte, saber cuándo tienes que trabajar, saber cuándo tienes que escuchar, saber que cuando el pastor saca la vara que te está guiando, déjate guiar, dejarnos guiar en humildad. Y eso Dios lo recompensa. El que obedece, pues no se va equivocando. Y hay recompensa ahí. Amén. Eso es el buen pastor, que nos cuida, que nos protege, que nos trae salvación. Amén. Y bueno, vamos a ir terminando, ¿sí? Y salir, hermanos, de estos conceptos religiosos. No seamos como los hipócritas, hermanos, vivamos en humildad, sacamos el orgullo a veces que hay dentro de mí, a veces esas doctrinas religiosas, desechémoslas fuera de nosotros, entremos por la puerta, encontrémonos con el pastor, dejémonos guiar por el pastor, dejémonos guiar por el pastor que conoce bien
nuestra vida, que conoce bien tu nombre, que sabe dónde llevarte, sabe dónde va a encontrar buenos pastos. Jesús decía todo esto porque sabían y entendían que en el Salmo 23 había otro pastor. ¿Quién escribió este salmo? El Salmo 23, ¿todos lo conocen? Había otro pastor, un pastor que tenía sentido de pertenencia porque él cuidaba unas ovejas que no eran suyas. Vamos a decir que era un asalariado. Empezó cuidando las ovejas de la familia, el rey David, pero se enfrentaba como si fueran suyas esas ovejas. Cuando venían hasta osos, decía que llegó a enfrentarse, animales salvajes, y las cuidaba. Ese era el rey David. Y David sabía muy bien y escribe este Salmo 23 diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y hermanos, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque estemos pasando por tramos difíciles, complicados de atravesar, aunque en nuestras vidas estén pasando ahora momentos complicados, acabas de venir a lo mejor aquí a España, estás intentando estabilizarte, estás intentando salir adelante con tu vida, y aquí a los inicios yo sé que son muy difíciles. Yo siempre que puedo pues tengo la bendición de bendecir a mucha gente que viene y sé los testimonios, y sé por lo que pueden llegar a pasar. Hermanos, hay un pastor que te guiará por medio de estos valles. Si estás atravesando por un mal momento en tu familia, si estás atravesando por un mal momento en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus amigos, déjate guiar por el buen pastor, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Que es una palabra que me tengo que repetir. No temeré mal alguno, porque el buen pastor está con nosotros, porque el buen pastor está contigo. Y aunque ahora estemos pasando por un mal momento con nuestra hija, es difícil y lo sufro y sufres, pero tengo que confiar en mi pastor, que al final de este valle de sombra y de muerte, de ahí me va a sacar y me llevará a esos lugares donde pueda descansar. Amén. Entremos por la puerta y encontrémonos con el buen pastor. Amén. Gracias, campeón. Muy bueno. Aleluya. Hay dos detalles que me han llevado muchísimo. Dos detalles que me han dejado muchísimo. Uno de ellos es que cuando se encontraba con la puerta desesperado allá, en el lugar donde había entrado y no encontraba salida, ni para adelante ni para atrás. Se abrió la puerta y entró otro y se olvidó de decirle: Jesús, salva, vuelve para atrás, que aquí no hay salida. Tenemos que ser conscientes de ello. Y la otra cosa también que me ha llegado muchísimo, cuando le preguntan: ¿a qué iglesia perteneces? ¿De dónde perteneces? ¿Que eres bautista, metodista? ¿De dónde eres tú? Digo, yo no sé. Yo lo único que sé es que he entrado ahí, en este grupo, y ha cambiado mi vida, ha cambiado mi conducta. ¿Sí? Muy importante. No te olvides la próxima vez, si te vuelve a pasar, de decirle al que entra: no entres, que no hay salida, por ahí. Amén. Aleluya. Nos ponemos en pie. Nuestra vida ha escuchado tantas voces.
tenemos que tomar una actitud diferente. Ha escuchado tantas voces que nuestro entendimiento y nuestro cerebro, nuestra mente está embotada y ya no sabe a qué más escuchar. Lo único que sabe es que tiene que haber una salida. Tiene que haber una salida. Estoy tan lleno de ideas e idiotas, tan confuso, que ya no encuentro una salida. Tiene que haber una salida. Tenemos que empezar a escuchar la palabra de Dios y saber que las voces que nos llegan de fuera a veces nos edifican, pero a veces nos confunden. Escuchad a todos y retened lo bueno. Pero para retener lo bueno, uno tiene que haber pasado por esa situación de abrir la puerta y no encontrar salida ni para adelante ni para atrás, y haber clamado a Dios y esperar la oportunidad, y se abrió una puerta cuando no esperaba y pudo salir. El único problema es que se olvidó decir al otro: no pases, campeón, que no sales de ahí, Nosotros tenemos que decirle no cuando encontramos la salida de nuestro encierro. Al que va a entrar ahí, digo: no entres, que no hay salida, a menos que algún despistado venga y te abra la puerta, o Dios mismo venga y te abra la puerta. Amén. Gracias, Alejandro, por tu palabra tan buena. Tenemos nuestro entendimiento lleno de consejos. Vente a la discoteca, vente con nosotros, vente aquí, no seas tonto, disfruta la vida, ven acá, pégate un chute y vas a alucinar por un tubo. Y después hay resacas y después la vida va empeorando. En el camino nuestro a veces la vida cuesta, pero vamos de gloria en gloria, vamos superando dificultades, vamos superando obstáculos. Escuchamos muchas voces y cuando tiene que salir algo de nosotros, sale el resultado de lo que hemos escuchado y sobre todo de aquello que le hemos prestado atención, que le hemos dejado que anide en nuestro corazón. Porque la puerta es el oído, la puerta son los ojos, la salida es nuestras actitudes y lo que hablamos es la salida. Y cuando sale algo de nuestro interior, demuestra a quién hemos escuchado, qué es lo que hemos escuchado, a qué es lo que hemos dado lugar en nuestras vidas, y entonces sale lo que realmente ha tomado forma en nuestro interior. ¿Entienden? Tenemos que escuchar una voz en medio de todas las voces que suenan en nuestro interior. Tenemos que aprender a escuchar una voz que es distinta. Tenemos que aprender a distinguir la voz que es el resultado de lo acumulado, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos aceptado, de lo que hemos hecho a veces inconscientemente, y que nos impulsa a hacer determinadas cosas. Distinguir esas voces o esos impulsos de la voz de Dios que nos impele, que nos llama a la reflexión y que nos dice: yo soy el buen pastor. Yo te voy a dar palabras de vida. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá y recibirá vida eterna. Amén. Aleluya. Sí. Les dejo con una alabanza y reflexionen, mientras que alabamos a Dios, reflexionen en todo esto. ¿A quién escuchamos? ¿Cómo entró en la discoteca? ¿Por impulsos de lo que tenía de atrás? ¿O por impulso o por el consejo de alguien que lo llamó a entrar en la discoteca y después, cuando quería salir, no encontraba salida? ¿Cómo has llegado al estado donde estás? ¿A quién escuchaste? ¿Qué voces escuchas? Aprenda a escuchar la voz del buen pastor, que a veces habla en silencio, en lo más profundo de nuestro ser. Eres mi buen pastor, tú conoces mis errores y mis caminos, mis malos caminos. Oh,
pero tú conduces mi vida por el valle de sombras y de muerte. Tú conduces mi vida por el valle de confusión que hay en el mundo. Aleluya. Dios los bendiga. Y clamamos con esta canción al Señor, a nuestro buen pastor, Jesús. No clamamos a cualquiera, clamamos a Jesús, al que Dios envió, el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Su vida la dio por ti y por mí y por el mundo y por todo el que quiera aceptarlo. Él dio su vida por sus ovejas, por ti y por mí. Dios bendiga. Es mi buen pastor, tú conoces mi camino. Amén, hermanos. Si queréis podemos terminar, como decía pastor, lo cantamos. Puede haber pastores, algunos somos solo pastorcillos, pero Él es el buen pastor. Así que quédate con que Él es el buen pastor. Él conoce nuestros caminos, nos llama por nuestro nombre. No somos números para el Señor Jesús. Así que le cantamos con todo nuestro corazón, que en Él podemos confiar. Abrazamos al que tiene al lado también, que está necesitando. Que digan: Susan, Dios conoce tu camino, Él te ama y Él está contigo. Dale un abrazo con todo tu corazón mientras cantamos. Pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Oh, mi Dios, me rindo hoy. A ti, Jesús, el buen pastor. Amén. El buen pastor, la puerta y el verde pasto. Amén. Amén. Que tengan una buena y una linda semana, hermanos. No se olviden de amar, no se olviden de buscar la puerta y dejarse pastorear. Amén.